Bueno, mis amigos, hoy vamos a hablar sobre el miraísmo y vamos a mirar desde el miraísmo cómo se concibe el contrato social y la justicia. Para empezar, entonces, vamos a hablar de qué es un contrato social. Es importante entender que un contrato social es ese acuerdo al que llegan las personas que viven en una sociedad para cumplir unas normas que permitan regular el comportamiento moral y político. También es un acuerdo implícito o explícito muchas veces entre esos miembros para buscar un orden o un mantenimiento de ese orden. También el contrato social establece cuáles son los derechos y cuáles son los deberes tanto de los ciudadanos como del gobierno para que a través de unos principios y unos valores se rija y se encuentre una convivencia social. Durante mucho tiempo varias posturas de diferentes autores han empezado a formar este concepto. Inicialmente con Hobbes encontrábamos que en aquel momento él hablaba de que el contrato era ese pacto entre el individuo que renunciaba a la violencia a favor de la paz y la seguridad. En aquella época existía más un estado absolutista con todo su poder. Y entonces también surgió el contrato como una forma de regular esa guerra que tenían todos contra todos. Ya más adelante con Luke empiezan a darse las definiciones de derechos, tanto a la vida como a la libertad y a la propiedad. Entonces aquí el contrato nace como esa forma en que los individuos empiezan a tener un contrato no solamente entre ellos, sino también con el Estado. Es aquí que ya empieza a dársele unos límites de poder al Estado y el pueblo empieza a tomar una soberanía. Pero más adelante con Rousseau empezamos a ver el compromiso entre el individuo y las leyes. Entonces ya se empiezan los individuos a regular aún más y a hacer un sometimiento ante la ley. Se empieza a dar un poco más de democracia y se empieza a mirar la soberanía popular. Pero es con John Rawls, con su teoría de la justicia, que la vamos a tratar más adelante, que se empieza a hablar sobre el objeto del contrato social. Entonces, este objeto del contrato social se basa es en la justicia. Y este es uno de los valores implícitos en el miraísmo. Por eso le digo que los vamos a ver más adelante. Y este contrato social y esta justicia tienen dos principios básicos para John Rawls. El primero tiene que ver con la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes fundamentales, pero que también existe un principio que es el principio de diferencia. Parece una contrariedad, pero no, fíjense que existen algunas leyes que tendrían que ser compensatorias, porque aunque todos somos iguales, no pensamos igual. O sea, sé que existe una igualdad de los derechos y deberes, pero hay otras desigualdades dentro de la sociedad y aquí es donde entra este principio de diferencia. Entonces, luego de que ya hemos definido lo que es el contrato, que es ese acuerdo de voluntades, donde se establecen unas normas para vivir en sociedad, debemos entender entonces qué es el miraísmo. Entonces vamos a recordar rápidamente que el miraísmo pretende que haya una renovación absoluta, pero que esta renovación absoluta va ligada es al individuo y que busca que el individuo encuentre su felicidad o su realización a través del conocimiento y la aplicación de los valores. Así, este ser, cuando ya tiene intrínseco todos sus valores y empieza a tener un proceso de transformación que trasciende a la sociedad, a la comunidad y a la cultura. Entonces, es aquí donde este ser empieza a ser un actor político donde su acción individual está orientada al servicio de la ciudadanía y esto permite que se puedan desarrollar ciertas acciones. Entonces, los valores del miraísmo lo que permiten es que empecemos a hacer un cambio dentro de nuestra sociedad, porque al aplicar nosotros los valores del miraísmo empezamos a aportar de manera funcional dentro de la comunidad. Entonces existen cuatro valores que son muy importantes. La solidaridad, que tiene que ver con ese compromiso, con esa cooperación. La justicia, que es la forma correcta de nosotros hacer las cosas, la honestidad, que tiene que ver con todo el tema de las decisiones, de lo que nosotros hacemos, de la practicidad y de la forma en que hacemos este tipo de acciones, y la lealtad, que es esa lealtad que tenemos nosotros hacia las demás
personas y sobre todo a la ciudadanía. Al combinar todos estos valores, es aquí donde se forma algo que es muy bonito y que es la esencia del contrato social en el miraísmo. Y es que aquí nos manifiesta que es importante ese ejercicio político que es el que equilibra todos los campos. Es decir, cuando se empieza a gestionar lo político, cuando se empiezan a tomar acciones políticas, todos los demás campos empiezan a verse transformados, la economía, el ambiente, la política, lo social. Entonces es muy importante ese ejercicio de política para que podamos lograr una vida digna, una vida que genere bienestar en la ciudadanía sin que ninguno se quede atrás. Aquí entonces vemos cómo en el miraísmo el poder del Estado está dado por esa confianza que se le otorga desde la ciudadanía al Estado. Entonces aquí es donde el Estado empieza a aplicar unas medidas limitatorias que pueden ser temporales para generar el bienestar común y también respetando mucho el derecho a la vida, a la integridad, a la persona, la prohibición de la tortura, los tratos inhumanos, la esclavitud o la servidumbre y manteniendo siempre la libertad de conciencia, de creencia, de religión, de cultura, la protección de la familia siempre manteniéndola, el derecho al nombre, a la niñez, a la nacionalidad, todos esos derechos que se han venido adquiriendo pues se van a seguir gozando de ellos, así como los derechos políticos, civiles y culturales. Entonces, el miraísmo utiliza el enfoque sistémico, que es el que busca a través de la gestión pública regular todas esas libertades que tenemos y también busca solucionar aquellas diferencias que podemos llegar a concebir. En este enfoque sistémico, entonces se coloca en la mitad al ser humano. Entonces, este ser humano, cuando empieza a aplicar los valores que ya hemos revisado, empieza, acuérdense que el contrato social, entonces es como un pacto que uno hace con el Estado, ¿no? Entonces yo como ser político que empiezo a hacer, empiezo a tener un servicio a la comunidad, empiezo a participar en la política, empiezo a proponer, empiezo a construir, empiezo a tener un diálogo social, empiezo a tener un desarrollo inclusivo. Y al tener ese diálogo social empiezan a haber unos consensos, unos acuerdos que se van a llegar con mis pares o incluso con los demás de la sociedad. A esto es a lo que se le llama la política de cooperación, buscar el bienestar general, buscar el bienestar común. Entonces, aquí, como vemos aquí en la imagen, vemos como de algo pequeño, de algo micro, llegamos a algo macro. Si yo logro que cambie un ser el pensamiento, su filosofía y empiece a adoptar estos nuevos valores en pro de la sociedad, lo que va a hacer es que se va a volver un ser ejemplar y otros se van a empezar a añadir a ese sistema. Y cuando nos demos cuenta, el sistema va a seguir creciendo. Y ya no va a ser solamente en el entorno familiar, sino puede ser en el entorno del barrio, de la comunidad. Ya no solo será el barrio, será el municipio, no será solo el municipio, el departamento. Y así empieza a crecer. En este enfoque Entonces, como sistémico, vemos, lo que busca el entonces se feminismo es coloca en que la mitad haya una practicidad al ser humano. Entonces, en este la ser humano, cuando promoción de empieza a los aplicar los valores, valores que ya que hemos haya una revisado, practicidad empieza, en hacer las cosas, acuérdense pero que el que sobre contrato todo social, las entonces personas se es como sientan un pacto que felices, uno hace satisfechas, con con el unos Estado, ¿no? entornos que Entonces, sean yo como agradables ser y político que que empiezo a hacer, exista empiezo a ese tener un manejo de las servicio a la libertades, pero que comunidad, empiezo a también participar en la haya política, un empiezo a proponer, compromiso empiezo a con la construir, empiezo a comunidad. tener un diálogo social, empiezo a tener un desarrollo inclusivo. Y al tener ese diálogo social, empiezan a haber unos consensos, unos acuerdos que se van a llegar con mis pares o incluso con los demás de la sociedad. A esto es a lo que se le llama la política de cooperación, buscar el bienestar general, buscar el bienestar común. Entonces, aquí, como vemos aquí en la imagen, vemos como de algo pequeño, de algo micro, llegamos a algo macro. Si yo logro que cambie un ser el pensamiento, su filosofía y empiece a adoptar estos nuevos
en estos nuevos valores en pro de la sociedad, lo que va a hacer es que se va a volver un ser ejemplar y otros se van a empezar a añadir a ese sistema. Y cuando nos demos cuenta, el sistema va a seguir creciendo. Y ya no va a ser solamente en el entorno familiar, sino puede ser en el entorno del barrio, de la comunidad. Ya no solo será el barrio, será el municipio, no será solo el municipio, el departamento. Y así empieza a crecer. Entonces, de ahí la importancia de que nuestro gobierno sea un gobierno que permita el diálogo social, que permita interactuar entre la ciudadanía, que permita la participación ciudadana y que promueva las buenas prácticas y los valores que hemos aprendido.